Bienvenidos, aquí estoy, bienvenidos a esta media hora de entrevistas en tiempos de confinamiento. Para muchos de ustedes que nos están viendo quizás sea un confinamiento obligatorio, estricto, para otros un confinamiento más voluntario. Nosotros en Aquí Estoy desde nuestras casas para traerles a ustedes los personajes que creemos que vale la pena escuchar. Y en esta media hora les quiero presentar a la directora global del mayor referente anticorrupción en el mundo. Ella es la directora global de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio. Va a hablar de un tema que a Transparencia Internacional en estos momentos le preocupa muchísimo, que es la tendencia al autoritarismo que está en aumento en tiempos donde muchos gobiernos se encuentran en estado de emergencia. Otro gran problema que estamos viendo mundialmente es la concentración de poder y el auge del crimen organizado. Y lamentablemente muchos de estos ejemplos los encontramos en América Latina. Delia está en estos momentos varada en Berlín desde que comenzó la pandemia. Ella es argentina, ya le van a escuchar el acento. Yo muy honrada y halagada de tenerla a ella para hablar de todos estos temas. Bienvenidos a Aquí Estoy. Bueno, y aquí la tienen y aquí la ven. Bienvenida. Aquí estoy en este programa de entrevistas de Deutsche Welle, Delia Ferreira Rubio, que es la directora global de Transparencia Internacional, como ya dije, uno de los mayores referentes anticorrupción del mundo. ¿Quién nos lee este ranking que ellos publican todos los años para ver cómo es la transparencia en las distintas partes del mundo? Y por supuesto vamos a hacer hincapié, ella es argentina, llaman el acento firme cordobés. Está ahí. Dígame hola, varada en Berlín. ¿Cómo le va, Delia? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que ya está en Berlín, ¿no? Desde que comenzó la Desde que pandemia. comenzó la cuarentena, primero aquí, después en nuestros países, y se cerraron las fronteras, se suspendieron los vuelos, así que desde ese momento, fines de marzo, tenía que volver y aquí estoy. No es tan grave para mí porque la Secretaría General, al frente de la Secretaría General es que está el director de la institución. Yo soy presidenta del board de directores. La Secretaría está en Berlín y además todo el mundo pasó a trabajar a través de las redes, así que aquí estoy y trabajando casi como de costumbre, solo que sin poder moverme, y antes como presidenta de Transparencia viajaba permanentemente. Uno de los grandes cambios que ha traído en la pandemia, pero quizás lo interesante para contar, y que lo vamos a analizar un poquitito cuando estemos en la entrevista, es la perspectiva que uno puede tener teniendo la Secretaría General, la sede central acá de Transparencia Internacional. Uno puede seguir un poco más de cerca, siendo latinoamericana, cómo están las discusiones con la Unión Europea, con los distintos países. Me gustaría hablar de esto, pero yo también quiero contarle a nuestra gente que usted ha sido una de las primeras voces que se alzó para alertar sobre los riesgos de manejos irregulares, de corrupción por parte de los gobiernos en medio del estado de emergencia que estamos viviendo. ¿Qué casos de posible corrupción o conflictos de interés en la región, en América Latina, se están, Delia, conociendo en estos momentos, un poco para adentrarnos ya al tema, a nuestra gente que nos está viendo en América Latina? Mira, eso es una cosa muy llamativa en esta emergencia, y es que los casos de corrupción y las denuncias han sido concomitantes con la emergencia. Es decir, han aparecido en simultáneo con las decisiones que los gobiernos iban tomando. Y esto no solo en Latinoamérica, pero también en Latinoamérica, con casos en Chile, Argentina, Colombia, Honduras, Ecuador, Salvador. Es decir, ha habido una atención al problema de la corrupción que en otras crisis humanitarias había aparecido después, cuando se investigaba qué se había hecho con los fondos, con el presupuesto, con las compras públicas, tiempo después de terminada la preocupación por la emergencia. En este caso ha sido concomitante. ¿A qué se debe esto? Yo creo que el trabajo del periodismo de investigación ha sido central. Si uno compara con otras experiencias, en estos 10 últimos años el periodismo de investigación ha crecido mucho en general y en nuestra región. Los casos de corrupción que hemos tenido, escándalos que han involucrado a muchos países de la región en el mismo escándalo, además de los nacionales, ha hecho que la población esté más sensible al tema de corrupción. Y por otro lado también
la falta de confianza en las instituciones y en la dirigencia política hace que cualquier cosa que hagan sea visto con un lente de a ver qué están haciendo porque no confío en ellos. Todos esos factores para mí han confluido y hemos tenido casos de corrupción que se repiten en su tipo, digamos. ¿Cuál es el principal problema? Yo diría compras públicas relacionadas con el COVID. Mucho para desmenuzar, muchísima información. Delia, hay dos cosas que me gustaría preguntarle, que usted recién dijo. Estamos hablando de una urgencia que se utiliza como justificativo para quizás no respetar los procedimientos. Y al mismo tiempo hay una tendencia al autoritarismo que se ha acentuado. Y al mismo tiempo, y repito, porque usted lo ha dicho, hay una mayor conciencia sobre el daño que provoca la corrupción en el ciudadano. Esta tendencia al autoritarismo, ¿dónde la vemos en América Latina? Bueno, en América Latina tenemos algunos casos muy notorios, como el caso de Brasil y Bolsonaro, pero también la vemos en otros países donde se recurre a mecanismos institucionalmente regulados. En muchos países, después de algunos años, las constituciones fueron incorporando mecanismos de excepción para que los presidentes, nosotros estamos en un contexto de presidencialismo, lo cual supone desde el vamos mayor concentración de poder que la que existe en los sistemas parlamentarios. Entonces, tenemos presidentes fuertes por diseño institucional y en muchas constituciones tenemos instituciones como los decretos de necesidad y urgencia, las medidas provisorias, las situaciones de emergencia, que autorizan que el presidente tome medidas que normalmente requieren el Congreso de la Nación o requieren un procedimiento más extenso. Eso se ha utilizado. Las medidas de emergencia están para situaciones de urgencia. Todos estamos de acuerdo. Pero una cosa esencial para analizar la situación es que estas emergencias, tú has dicho bien, utilizadas como excusa o justificación, no significa el hecho de que uno reconozca que hay que tomar medidas urgentes de acuerdo a una emergencia planteada, no significa que el poder se transforme en absoluto y que se pueda tomar cualquier medida sin importar la protección de los derechos o el Estado de Derecho. Perfecto. Eso es central. Ustedes han denunciado o han advertido de muchos de estos países que usted ha nombrado, y me imagino que habrá más, donde el Poder Judicial no está funcionando o está funcionando en la mínima, o sea, se ha cerrado el Poder Judicial. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el rol de realmente verificar y controlar lo que están haciendo los gobiernos, el Estado, que cada vez está más fuerte en tiempos de pandemia, y nosotros confinados y en nuestra Argentina, capital, y el conurbano, pues somos dos argentinas acá, un confinamiento casi total donde la gente no sabe realmente dónde está parada? Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, las medidas de emergencia tienen que satisfacer ciertos estándares, respetar la legalidad y el Estado de Derecho, es decir, no quiere decir transformémonos en una dictadura. Eso no está autorizado. Tienen que ser limitadas en el tiempo y en nuestra región hemos visto muchas veces que las medidas que se toman por única vez y por emergencia terminan durando 30, 40 años. Así que hay que estar atentos a eso. Son limitadas en el tiempo. Tienen que ser proporcionales, adecuadas, razonables y controladas. Y vos mencionabas bien algo. Los parlamentos están funcionando más o menos, o en algunos casos no están funcionando. El Poder Judicial en muchos estados está en feria o como cuando está en vacaciones, no está funcionando, ha colgado un cartelito que dice en cuarentena. Otra cosa que ha pasado, y esto es muy serio, es que los organismos de control específicamente, las auditorías, las contralorías, las sindicaturas, cada estado tiene su forma de organizar el control, son oficinas públicas. Las oficinas públicas están cerradas, luego las oficinas de control están cerradas.
no están cumpliendo su función adecuadamente. Y esto presenta un riesgo, porque ¿a dónde vamos a ir a quejarnos? Perfecto, yo tengo una pregunta, porque es válido totalmente, estamos escuchando, estamos acentuando, por supuesto que tiene razón, pero deme un ejemplo donde usted un día como directora del Board de Transparencia Internacional se levantó a la mañana y dijo, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo este Estado? El de justicia, yo lo he repetido, y lo he repetido para nuestro país como ciudadana argentina, si los supermercados pudieron funcionar desde el comienzo, y perdón por la comparación, pero los estados dijeron los supermercados son servicios esenciales. Bueno, yo estoy de acuerdo, había que alimentar a la población. Para la democracia, los organismos de control son servicios esenciales. El derecho de acceso a la información es un derecho esencial que no tiene por qué ser cercenado. Y por lo tanto, realmente a mí me llama la atención y me concentro en Argentina, donde ayer el presidente de la Corte ha publicado una nota diciendo para nada, la gente critica, los académicos critican que no estemos funcionando, pero hemos hecho muchas cosas. Bueno, habrán hecho muchas cosas, pero la sensación que todo el mundo tiene es que el Poder Judicial no está funcionando como debiera. Y eso presenta un riesgo para la ciudadanía, porque es el lugar donde debemos proteger nuestros derechos. Y vis a vis la corrupción y la transparencia, que las oficinas de las auditorías, la sindicatura, las controlarías no estén funcionando a pleno, también representa un problema. ¿En qué país miraría usted principalmente? Bueno, usted dio un par de ejemplos ahora de Argentina, pero ¿a qué país miraría puntualmente para ver que ahí hay un peligro y que hay que monitorear mejor lo que está sucediendo en este país definido? Delia, vamos a bajar un poco y a ver un par de ejemplos. En todos los países donde ha habido denuncias de casos de corrupción, es necesario que los organismos judiciales y de control, los administrativos o los organismos independientes de control estén funcionando. Ha habido denuncias de corrupción en Perú, ha habido denuncias de corrupción en Colombia, todas solo relacionadas, estoy hablando solo de corrupción vinculada al COVID y la emergencia. Ha habido denuncias en Chile, ha habido denuncias en Argentina. En Argentina, por ejemplo, los gobiernos, después que la prensa dio a conocer los escándalos, porque no habían sido los organismos que investigan, sino que fue la prensa la que dijo, acá se han comprado cosas que no se deberían haber comprado, se han comprado cosas a precios exorbitantes. Después que la prensa dio a conocer los casos, el gobierno respectivo en cada jurisdicción o echó a los funcionarios o inició sumarios, pero fue como respuesta a la prensa, no fue porque los organismos de control estuvieran funcionando adecuadamente. Así que en todos esos casos, Perú, Chile, Colombia, Honduras, en El Salvador mismo, hay un sinnúmero de hipótesis o presuntos casos de corrupción o denuncias de corrupción que deben ser atendidas y deben ser investigadas. ¿Cuál es la respuesta de estos gobiernos a las que ustedes les hacen señalamiento, denuncias en medio de la emergencia, en medio de la pandemia? ¿Quién escucha hoy a Transparencia Internacional? Delia. Escuchar creo que escuchan todos o por lo menos nos siguen en lo que publicamos. Otra cosa es que reaccionen a lo que estamos pidiendo o que reaccionen en tiempo y forma. Muchos gobiernos dicen públicamente que quienes estamos ocupados de algo más que la estricta respuesta epidemiológica o sanitaria, lo que queremos es desatender a la salud de la gente, o algún funcionario incluso me ha dicho, bueno, usted lo que quiere es que la gente se muera. No, yo no quiero que la gente se muera, quiero que usted haga efectivamente su trabajo de proteger adecuadamente a la población, pero que lo haga también en forma democrática, respetando los derechos y cuidando el presupuesto público, que es el presupuesto de todos nosotros, porque se arma con nuestros impuestos. Delia, muy interesante este análisis que usted me está dando. Ya de por sí, muchísimas gracias, que la escuchamos atentamente. Dos cosas, porque usted ha hablado de sanidad y de expertos en sanidad. Muchos países están trabajando con gremios de expertos.
y muchos no sabemos quiénes son. ¿Quiénes son esas personas que están asesorando al Estado, que nosotros no hemos votado, no sabemos de dónde vienen, no sabemos quién los ha recomendado? Y yo quiero dar quizás un ejemplo de lo que ha sucedido, porque mi invitada Delia está acá en Alemania, un diario muy importante, sensacionalista aquí en Alemania, se hizo esta pregunta hace un par de semanas. ¿Quién es el Rasputín o la Rasputina que le está susurrando a Merkel lo que tiene que hacer? ¿A quién está escuchando este país? ¿Cuándo abrir? ¿Cuándo reabrir? ¿Cómo controlar la pandemia? ¿Cuál es la hoja de ruta? Y lo mismo me imagino que se estarán preguntando muchos otros ciudadanos en otros países. ¿Quiénes son? ¿Qué sabe Transparencia Internacional? Nosotros sabemos poco en realidad, y lo que sí detectamos es precisamente ese hecho. Se sabe poco en muchos países, de Asia a América, porque es un fenómeno general. Y la pregunta que vos mencionabas, ¿quién es el que susurra al oído? No solo se hace acá, se hace en muchos otros países. ¿Por qué? No son funcionarios públicos, estamos de acuerdo, no los hemos elegido, está bien, tampoco elegimos a los ministros y demás, pero sabemos quiénes son y tienen una responsabilidad y sabemos cómo deciden y podemos acceder a cómo están decidiendo. ¿Sabemos, por ejemplo, si hay algún conflicto de interés en estos grupos? ¿Sabemos si alguien está vinculado a un laboratorio en especial cuando hablamos de vacunas o de medicamentos? Sobre todo en una situación donde la falta de certeza afecta también los pronósticos de los epidemiólogos, porque tenemos ahora mismo a la Organización Mundial de la Salud desdiciéndose de lo que dijo antes porque hay nuevos estudios, etc. Entonces, tenemos que saber quiénes son y tenemos que poder utilizar los mecanismos de acceso a la información para transparentar un poco quiénes están susurrando al oído de quienes están tomando las decisiones, que van a ser los responsables, no me cabe duda, pero queremos saber un poco más. Hay modelos como el de Uruguay, donde el comité de expertos no es solo de epidemiólogos. Hay psicólogos sociales, hay urbanistas, hay economistas, porque esta emergencia no es solo sanitaria. Empezó por lo sanitario, pero hay muchos aspectos que tienen que ser contemplados. Obviamente el aspecto económico es un tema central, se empezó a discutir, diría, a la tercera semana de las diferentes cuarentenas, empezó a aparecer la cuestión económica, porque los países siguen cobrando impuestos y siguen cobrando los servicios, pero al mismo tiempo obligan a las personas a cerrar sus negocios. Entonces, ahí tenemos un conflicto importante. Y una visión integral del problema creo que es más adecuada para tomar decisiones de políticas públicas que una visión solo centrada en lo epidemiológico, porque aún dentro del tema sanitario, un tema que yo he puesto en resalto y ahora se está conversando, es el tema de los niños, por ejemplo. Sí. ¿Qué estamos haciendo con los niños y su salud psicológica y física? En general, digo, no solo en un país, pero los niños sufren distinto que los mayores esta situación y pueden tener secuelas psicológicas incluso peores que las que podemos tener los adultos, ni qué decir los adultos mayores en esta circunstancia de encierro, de separación de los afectos y demás. ¿Hay psicólogos especializados en niños que han sido consultados o solo estamos escuchando a quienes saben de epidemias y viruses? Muy interesante, pues yo creo que para contarles un poco la gente de nuestra América, en América Latina, quizás más concentrada en poder pasar este pico, sobrevivir este pico, o qué va a pasar después de que termine la pandemia, cómo vamos a sobrevivir, o sea, el miedo, la incertidumbre económica es fuertísima, pero quizás para comentarles, para que ustedes vean cómo es la diferencia también de cómo se discute, ¿no?, todos los efectos de la pandemia. Usted dijo, los urbanistas que están también asesorando, estamos viviendo, usted y yo, y ahora estamos viviendo la transformación de las ciudades hoy en día, donde las veredas se están haciendo cada vez más anchas para que estos niños puedan salir a jugar con protección. Entonces hay distintos niveles, como usted dijo. Solamente quería comentar la forma que se está discutiendo en estos momentos. Volvamos a América Latina. La Organización Mundial de la Salud dijo que por favor a todos los presidentes latinoamericanos que den información concisa, no solamente información concisa, sino información que podamos entender todos. Vemos ejemplos
ejemplos donde no está funcionando. También el acceso a la información, que sería México. ¿Cómo ve usted la situación en estos momentos allá? El acceso a la información es central, no solo por la búsqueda de transparencia y anticorrupción. Es central para que los ciudadanos sepamos dónde estamos parados, qué nos espera, aún también para saber que no sabemos, porque lo único que recibimos son números. A veces algunos presidentes son más claros al hablar y esa ha sido una de las distinciones de quienes han sido señalados como buenos líderes en esta situación. Hablar claro, con datos claros que la gente pueda entender, es fundamental para generar confianza. La confianza en las crisis es central, si no, esto es un aquelarre y cada uno reacciona como puede. Entonces, esa información tiene que llegar a la ciudadanía de la forma más completa y clara y actualizada posible. No basta saber el número de muertos o no, tenemos que saber cuántos tests se están haciendo, cómo está la situación de nuestra respuesta sanitaria en cada país, cuántas camas hay disponibles, cuántos respiradores hay disponibles, porque ahí también hay un foco de corrupción que ya se está viendo en algunos países cuando se acaban los recursos y entonces hay quienes pretenden cobrar extra una comisión para asignar a tu familiar el respirador que quedó pendiente. Y ahora comentábamos en nuestro país, por ejemplo, que para que no haya distinción entre dos distritos políticamente distintos, en vez de dar la cifra de infectados y muertos distrito por distrito, vamos a sumar y vamos a dar todo en un bloque, con lo cual el ciudadano no va a saber dónde está parado. Y eso es central. No hay nada que justifique que la información no sea clara y accesible. No hay nada que justifique la persecución a los medios de comunicación que informan. No hay nada que justifique el control sobre las redes sociales donde la ciudadanía está opinando sobre la situación. Por eso, Delia, le pregunto México, donde tenemos muchísimos colegas que realmente están denunciando la persecución que hay, no solamente, por eso un par de reflexiones sobre este país, que es también un gran gigante de América Latina, donde la información no nos llega tan bien como que quisiéramos que nos llegue. No llega bien y creo que por lo menos al comienzo de la pandemia, esa decisión de desinformar fue una decisión voluntaria por parte de las autoridades y es un error, es inadmisible. Decíamos al principio que algunos derechos se restringen en emergencia. De hecho, estamos encerrados en nuestros países y no podemos circular. Y eso es una afectación a un derecho fundamental, que es el derecho a circular, moverse, a la libertad física. Ahora, no hay eso. ¿Por qué se justifica que nos tengan encerrados siempre que sea limitado, etcétera, etcétera? Se justifica por la posibilidad de contagio de un virus que es extremadamente contagioso en el contacto personal. Ok, ahí estaría justificado. ¿Qué es lo que justifica que no nos informen? Absolutamente nada. No hay nada que justifique que no nos informen. Y no hay nada que justifique la censura o la persecución al periodismo. El periodismo es clave. No hay nada que justifique la restricción a la libertad de prensa. ¿Cuál es la excusa para no informar? La excusa es que la gente se va a asustar. Bueno, la gente ya está asustada. La gente es consciente del contagio y de los riesgos que corre y asume las responsabilidades. Creo que no informar, además de atacar libertades fundamentales, es subestimar a la ciudadanía. Es subestimar a la población y genera más desconfianza y genera más incertidumbre de la que ya todos tenemos, porque la verdad es que nadie sabe con certeza cómo va a ser la nueva normalidad, para usar un término que se está usando mucho. Entonces necesitamos información y la información ha sido una de las víctimas del COVID-19 en nuestra región. Ya lo dijo usted, exactamente, lo dijo usted en una reunión de políticas públicas, que la información es la gran víctima de esta pandemia. Gracias por repetirlo aquí en Aquí Estoy. Espero, Delia, que vuelva en algún momento a la Argentina. Creo que va a pasar el verano acá. Creo que hasta el 1 de septiembre todas las fronteras estarán cerradas. Lo único que le puedo decir que los veranos, va a ser un poco más difícil, pero los veranos en esta capital alemana es lo más lindo que le puede pasar a uno. Así que yo adoro Berlín,
vengo desde hace 20 años con regularidad, es una gran ciudad y además, como decías al principio, dentro de las circunstancias que me ha forzado a quedarme, me ha permitido también ver muy de cerca cómo una sociedad reaccionaba frente a la situación de emergencia, cómo las instituciones funcionaban, cómo se discutía, por ejemplo, si las aplicaciones de seguimiento de contacto se iban a aplicar, se iban a utilizar, se iban a aplicar forzadamente o obligatoriamente, las oficinas de defensa de los datos personales presentando sus reclamos, la justicia en algunos casos respondiendo rápidamente a reclamos que tenían que ver con los efectos de la cuarentena y el cierre de comercios y demás. Instituciones funcionando, una gran lección. Muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por esta última reflexión sobre lo que se vivió aquí también y esta gran comparación con América Latina, la Argentina, directora del board de una de las instituciones más importantes en cuanto a temas de anticorrupción en el mundo, Transparencia Internacional, Transparency International. Muchísimas gracias, Delia. Gracias, Pía, ha sido un placer conversar contigo. Gracias, Delia Ferreira Rubio. Gracias.